estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y ya con nuestro invitado Víctor Torres, superintendente de salud. Víctor, ¿Cómo está, Víctor? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un gusto, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Feliz Día del Médico. Muy bien, gracias. Gracias. Oiga, las clínicas han dicho, y no solo las clínicas, pero las clínicas han dicho en los últimos días que el impacto del fallo GES en las ISAPRES es una verdadera olla a presión. ¿Y usted está consciente de este peligro? Y olla a presión significa que cuando estalla la olla de presión sabemos lo que significa, que es un colapso sistémico eventualmente. Sistémico es toda la población, no solo las ISAPRES. ¿Está de acuerdo usted con eso? A ver, nosotros tenemos plena conciencia del estado de la situación de las ISAPRES y lo que podría implicar, obviamente, en los prestadores. De hecho, cuando sale el fallo de tabla de factores, hacemos el cálculo, se presenta este proyecto de ley corta para buscar un mejor escenario de cumplimiento del fallo y así evitar que esto tenga un impacto sobre las personas. Evidentemente, cuando el fallo GES tiene una aplicación inmediata, hay 10-12% menos de ingresos que se proyectan. En una situación de fragilidad, claramente empeora, digamos, el escenario y genera una situación compleja. Pero de la que hay conciencia. ¿Cuán compleja? Porque una cosa sí es una situación compleja, pero cuando uno escucha tanto a las ISAPRES y después a las clínicas privadas, que las clínicas no son solamente, no sé, pues la clínica alemana, la Las Condes y la Santa María, no. Son una cantidad importante de prestadores privados. Los prestadores privados atienden en un 53% gente que viene de FONASA y un 47% que viene del sector privado. Y que sostienen que esto no, o sea, si se aplica el fallo como tiene que aplicarse, en enero estarían, primero, algunas de las ISAPRES en quiebra directamente, porque dependerían de un aumento de capital que al parecer no tienen por dónde. Y esto va a significar que dejen de pagar, digamos, sus cuentas y dejen de financiar a los pacientes cuando vayan a una clínica privada, por ejemplo, o a una institución privada. De hecho, ya está pasando que hay algunas ISAPRES que están sacando los convenios con los prestadores privados. Mire, dos cosas. Primero, decir que la primera etapa no es quiebra, ¿ya? Lo que puede ocurrir eventualmente, y yo no podría decir que sea en un mes más. De hecho, el presidente de la Asociación de ISAPRES había hablado de 3 meses, porque eso depende de cómo se comporte la industria. Sino que lo primero es ver si siguen cumpliendo o no los indicadores. Si alguna no cumpliera los indicadores, no implica una caída ni una quiebra inmediata. Entra en un plan de ajuste de contingencia que tiene una duración de algunos meses, donde pueden salir de ese incumplimiento o eventualmente pasar a una etapa siguiente de intervención. No es que sea inmediato, sino que... Ahora, claramente eso no es una situación habitual. No lo hace menos grave. No. Yo solo lo que estoy tratando de decir, claro, porque la gente piensa que caen en quiebre y mañana mismo no tienen cobertura y no es así, ¿ya? Entonces hay un proceso que es más o menos largo si esto sucediera. Lo segundo es que es bien interesante respecto al aumento de capital, porque por una parte el gobierno lo que está haciendo a través del proyecto de ley, indicaciones y otras medidas que se están estudiando es ver cómo se facilita un escenario para dar cumplimiento y evitar entonces algún impacto sobre las personas. Pero claramente las ISAPRES también y los dueños deberían también evaluar dentro de las múltiples posibilidades eventualmente un aumento de capital, que eso podría obviamente requerir algunas condiciones distintas a continuidad de la ¿Usted industria. conversa con ellos? Porque ellos sostienen que no está el espacio para un aumento de capital. Es decir, si cada vez se nos restringe más la opción de actuar y cada vez los proyectos o los fallos son contrarios a nosotros y ya estamos semi en quiebra, no vamos a traer más plata, no vamos a poner más plata. Si no hay voluntad de los inversionistas privados, me refiero a los aseguradores, no de las clínicas. Los dueños hay que entender también que tienen que responder a los accionistas, no es llegar y poner más plata, digamos. No, sí, por supuesto. O sea, por una parte, lo primero que quiero decir con esto es que la responsabilidad de pagar la deuda producida por un fallo de la Corte no es del gobierno, es de las industrias y obviamente una de las alternativas es aumentar capital y puede o no ocurrir. Aún así, el gobierno lo que ha hecho es presentar un proyecto de ley para facilitar esas condiciones y eventualmente mejorarlas, ¿no? Y que no tenga que haber tanto aumento de capital o el impacto pueda ser menor. Ahí hay una decisión que hay que evaluar también, porque esto no se ha discutido, si yo lo planteo porque es como un tema tabú, nadie habla del aumento de capital. Bueno, pero evidentemente... ¿Usted cree que esa es una posible salida? O sea, es una de tantas salidas que podría haber. Nosotros estamos concentrados no en esa salida, porque esa depende, como usted bien dice, de los privados. Nosotros estamos concentrados en
que ante la situación actual hay que mejorar las condiciones para garantizar las coberturas a las personas. ¿Y cómo se hace eso? Porque da la impresión también que, porque una cosa es la ley corta, pero la ley corta hay que presentar las indicaciones, o sea, ya están presentadas, pero hay que votar. Nos da la impresión que esté respondiendo a la urgencia de la situación. Claro. La ley corta está contemplada en los plazos que pedimos de aumento, digamos, en 2 ocasiones a la Corte Suprema, y eso implica mayo del 2024 aproximadamente, ¿cierto? Entonces, por esa razón... Eso ya haber pasado esto del fallo GES. El fallo GES fue en agosto, ¿ya? Y supimos hace poco, cuando llevamos una consulta a la Corte, que tenía que ser finalmente de aplicación inmediata. Y por lo tanto, se están evaluando otras medidas, digamos, que el gobierno tiene que en algún momento plantear si es que logra llegar a una conclusión correcta. Y nosotros estamos entregando esos elementos técnicos para que el gobierno pueda evaluar. ¿Por dónde debieran ir esas soluciones? Por ejemplo, ¿cuánto tendrían que subir los precios de los precios de los planes para compensar la caída de los ingresos que van a tener las ISAPRES? Ese 12% del que usted habla y que, digamos, el monto que se maneja, que inmediatamente van a reducirse los ingresos de las ISAPRES. ¿Cómo se compensa eso? Bueno, lo primero es que si no hubiese aumento de capital, porque yo quiero insistir en eso, evidentemente que se traspasa todo el costo a las personas. Y ese ha sido el problema que ha tenido la industria durante tantos años, ¿no? Porque todo aquello que es gasto, finalmente, es una industria que yo siempre he sido crítico porque encuentro que no es eficiente desde el punto de vista de sus costos operacionales, entonces le traspasa todo a las personas. Y eso ha significado que más de 500.000 personas hayan salido del sistema. Entonces, se está generando, o se ha generado en las indicaciones que ingresó el gobierno, una serie de elementos que puedan significar aumentar los ingresos a través de, obviamente, aumento de valores de los planes. Ya sea por una alza extraordinaria, ya sea imputada al ICSA 2024. ¿De qué orden sería es que el eso aumento es muy de los relativo. planes en promedio de la ISAPRE? No, que algunos dicen casi al doble. Es que hoy día tienen aumentos de GES, en algunos casos de más de un 130%. Entonces, si esa ISAPRE que subió un 130% su prima, no los ingresos completos. La prima GES. La prima GES por persona, evidentemente está dejando de percibir una gran cantidad de plata. Entonces ahí, obviamente, va a tener que traspasar por otra vía ese aumento porque dejó de percibir esta cantidad. Entonces, hay elementos que se están evaluando para ver de qué manera... Permitir, digamos, que se aumente un aumento en el precio de los planes, ¿cierto? Eso es lo que dice ya... Precios bases, que ya, eso es una alternativa. Eso lo plantea la ley corta ya. Sí, pero es que para adelantarlo, si es el problema es que no se llega hasta mayo al parecer, pues usted mismo ha dicho. Y también el cálculo del ICSA, que es el indicador de costos de la salud. Ahí la ministra de Salud dijo que por ahí también podría haber una salida. Sí, lo que plantea, voy a ir de nuevo al proyecto de ley, porque una cosa es lo que ya contiene el proyecto de ley y otra si se adelantan algunos plazos en alguna de las medidas. O si se innova, ¿no? Esos son como los elementos. El proyecto de ley ya habla de quitar un factor de contención de costos que se usaba, que es el de FONASA. Hasta el día de hoy, el ICSA se calcula imputando un porcentaje de FONASA, lo que hace es bajar ese indicador. Por lo tanto, si se resta aquello, obviamente el indicador va a ser un poco más alto, pero es el techo, ¿no? Y por otro lado, si se pueden imputar algunos de los costos asociados a estos menores ingresos, por ejemplo, de los menores de 2 años, son elementos que se tienen que ir evaluando. El punto es, si es que va a haber una alza significativa en marzo y eventualmente después otra, ¿cómo impacta también eso finalmente a la industria, ¿no? En el sentido de cuánta gente va a permanecer allí. Esa es la industria, porque esto es bien técnico, pero cuando habla de industria está la industria del seguro de la salud privada. Pero hay otra industria que es la que la gente enfrenta directamente, que es la de cuando va al médico. Pide una hora, se saca un examen. Vimos, y hay tratamientos pendientes, tratamientos en curso, y eso a la gente me da la impresión que es lo que más le preocupa. Sí. Es qué me pasa si yo voy el lunes al médico o a sacar un examen. Vimos que el viernes BUPA, por ejemplo, cerró 2 centros médicos. Vemos que algunas clínicas o centros médicos que son más chicos, son en provincia, no solo las grandes clínicas, dicen: usted arréglese con su ISAPRE, a mí págueme. Y usted vaya después a la ISAPRE. Y la operación tiene que pagármela. Y si la ISAPRE no le paga, bueno, vaya usted a alegar allá. Y nosotros somos los que ponemos las inyecciones y hacemos las transfusiones. ¿Le preocupa a usted como superintendente que empiece a producirse lo del recién el viernes pasado, que empiecen a cerrar centros médicos, centros de atención con exámenes? ¿Cómo están viendo eso? Es interesante esa preocupación porque además varios de ellos están integrados verticalmente. Es un buen recordatorio que hay que decir. A la señora que se hace la transfusión, si hay integración vertical o horizontal. Matías, estoy de acuerdo con usted. El punto es que hay que recordar algunas cosas en la discusión. Porque no es que haya
que no haya ninguna conexión entre ambas, existe, digamos. Ahora, lo que usted plantea... Hay conexión, no se desmiente, pero se empiezan a producir cierres de centros médicos. Lo que usted plantea es efectivo. O sea, toda nuestra preocupación está centrada efectivamente en poder mantener esas coberturas. El punto es que claramente existen cierres de convenio, que son convenios entre privados, donde nosotros como superintendencia no tenemos la posibilidad de obligar a que se mantenga o de poder fiscalizar mayormente. De pero hecho, sí generar las condiciones para que se mantengan. de hecho, hemos pedido atribuciones para eso. Ahora, sí, la idea nuestra es, con las indicaciones del Ejecutivo, mejorar las condiciones para tratar de evitar, obviamente, que eso ocurra, o por lo menos minimizarlo, porque en algunos casos no se puede evitar. Recuerde que algunas cerraban el año pasado, algunos convenios cerraban porque el alza de los precios de las prestaciones subía el 12% que subió la UEF. Y obviamente no había acuerdo entre la ISAPRE y las prestadoras. Y eso significó cierres de convenios. Ni siquiera fue por la crisis propia de la ISAPRE. En algunos casos fue por no acuerdo. Entonces, esto sucede y la idea es minimizar ese impacto. Evidentemente, para eso hay que tomar algunas medidas, son las que está evaluando el gobierno ahora. Ya. O sea, no, digamos, están decididos a que el sistema no colapse. Pero esa es una decisión inicial, Ya. porque si no, no hubiésemos presentado el proyecto de ley. Perfecto. Víctor Torres, Superintendente de Salud, muchas gracias. Nos Gracias faltaron. sí, pero bueno, el faltó tiempo... tiempo, pero viene la franja, así que Bueno, no nos gracias, podemos pasar. superintendente, Muchas que esté gracias muy por bien. haber estado muchas con gracias a nosotros. ustedes, que estén muy bien. Nos vamos